Muchas gracias, muy buenos días para todos. Un placer de compartir con ustedes este evento y el agradecimiento, por supuesto, muy especial a quienes están organizando este evento, a la Cámara Argentina de Turismo, al Ministerio de Turismo. Un saludo muy especial también a aquellos que nos están siguiendo en este momento en vivo y a todos mis colegas que están en todos lados, ¿no? En cualquiera sea la actividad. Yo creo que cuando hablamos del tema del reintegro del IVA a los turistas del extranjero, tenemos que necesariamente ubicarnos en el marco del tema para no perdernos. Y el marco del tema es que estamos dentro de la ley del IVA, impuesto que tiene una mecánica muy especial, como todos sabemos, en una suerte de corresponsabilidad que existe entre lo que se llama el débito y el crédito fiscal. Y este tema que estamos viendo pertenece a lo que se llama en doctrina los beneficios fiscales o los sacrificios fiscales, es decir, este es el sacrificio que hace el fisco donde resigna la recaudación tributaria para obtener un fin económico determinado. Este sacrificio fiscal, que estaría ubicado dentro de lo que se llama el gasto público, aparece, por ejemplo, contemplado en la Ley del Presupuesto Nacional, donde la Ley del Presupuesto Nacional aparece cuantificados, por lo menos en gran parte, los distintos sacrificios fiscales que hace el Estado. Así que dentro de poco me imagino que también tendrá que estar incorporada la cuantificación que tiene el régimen que estamos hablando. Pero si nosotros lo queremos ubicar entonces dentro del tema del IVA, además de ser un beneficio fiscal, tenemos que decir que esto está dentro de lo que se llama las prestaciones gravadas a tasa cero. Están gravadas en el IVA, pero de una forma muy especial. Están gravadas a tasa cero, como el ejemplo típico que representan las exportaciones en el caso del impuesto al valor agregado. Esto es un mecanismo en el cual no hay débito fiscal, en este caso a través de una devolución, pero sí hay crédito fiscal. Y este es el primer elemento que tenemos que distinguir, porque esto técnicamente es muy importante. Si se tratara de una prestación exenta, en el IVA, los créditos fiscales se perderían y no se podrían computar. Esto no es una operación exenta, esto es una gravación a tasa cero. Y al ser una gravación a tasa cero, no tenemos el débito fiscal, insisto, por el mecanismo del reintegro, pero sí tenemos el crédito fiscal, es decir, todos los establecimientos van a poder computar el crédito fiscal. Y aquí estamos ubicados dentro de este régimen especial que es el artículo 43 de la Ley de Valor Agregado. No, es que... ¿lo estoy pasando? Sí, pasa que todavía no empezamos con esto. Estamos en la parte introductoria. Entonces, decíamos, no hay débito fiscal y sí tenemos crédito fiscal y es un régimen especial. Y este artículo 43... tiene distintos supuestos en el tema que vamos a hablar, vinculado al turismo internacional. Algunos supuestos están contemplados en la ley, otros no. Así que aquí tendríamos que hacer inmediatamente un llamamiento para la próxima reforma tributaria de lo que se debería hacer por lo que falta. Dentro del artículo 43 nosotros tenemos dos supuestos que de alguna manera benefician al turismo. El primer supuesto es el turista que hace compra de bienes en el país. Y la Argentina acá sigue un criterio, yo diría, general con los países más avanzados, en el sentido que ese IVA no se termina cargando al turista del extranjero, que tiene la posibilidad de que se lo reintegren a través de un mecanismo especial, como ocurre en la mayoría de los países. Esto es lo que ya estaba, lo que ya está vigente hace tiempo en la República Argentina. Segundo supuesto, el tema del turista
que contrata un servicio de alojamiento en el país. Es este el tema que hoy nos está convocando con esta suerte de reintegro del impuesto a valor agregado. Y el tercer supuesto, que sería lo que está faltando, aquellas otras prestaciones que puede tener el turista en el país, por ejemplo, las prestaciones gastronómicas. Esto no está contemplado el mecanismo, esto no tiene ventaja y esto es, desde nuestro punto de vista, lo que faltaría para completar todo este cuadro. Hago este comentario porque estamos próximos en la República Argentina a comenzar las discusiones sobre una futura reforma tributaria, de esto que tanto se está hablando. Y dentro de esta futura reforma tributaria creo que el sector debería llevar este tema que es el que está faltando. Por lo menos esta es la propuesta de FEGRA, que ya tiene una propuesta de reforma donde está contemplado juntamente esta situación. Y para terminar con esta parte que es lo que yo digo la parte macro del tema, tenemos que hacer otra consideración. Estamos, quiero insistir en esto, ante un régimen especial en la ley del impuesto al valor agregado. Y quiero comentar que en el supuesto que los contribuyentes incurran en algún tipo de delito respecto de este tema, este delito está alcanzado por la ley penal tributaria en un régimen especial de beneficios fiscales, no en el régimen general de evasión tributaria. La ley penal tributaria tiene una serie de tipos penales especialmente previstos para los supuestos en que se cometen delitos con beneficios fiscales. Y esto es un beneficio fiscal. Y por eso la consideración entonces de este otro aspecto. Bueno, con esta ubicación entonces conceptual vamos ahora a empezar a meternos en la parte ya más técnica y comenzamos con lo que es el objeto, esto es la base, ¿no? ¿Cuál es el objeto que tiene el reintegro de valor agregado? Y como sabemos, el tema ha quedado restringido a dos conceptos, exclusivamente a dos conceptos, que es el alojamiento y el desayuno, para lo cual, bueno, aparecen toda una serie de requisitos que se necesitan para el reintegro, pero exclusivamente por estos dos temas. Por lo tanto, si la prestación que contrata el turista del extranjero es más global e incluye otro tipo de cosas, porque incluye almuerzo, porque incluye cena, porque incluye spa, todo ese tipo de prestaciones no está alcanzado por el beneficio que está restringido exclusivamente a estos dos conceptos, que es el alojamiento y el desayuno. El usuario del servicio del alojamiento, el beneficiario en definitiva de este tema que estamos contemplando. Obviamente el beneficiario es el turista, porque el establecimiento es la herramienta, es el que instrumenta este beneficio, pero desde el punto de vista de la percusión del beneficio, este beneficio alcanza al turista porque el turista va a tener un precio por la prestación menor como consecuencia justamente de la no aplicación del impuesto al valor agregado. Y acá entonces aparece el primer tema. Los temas tributarios son particularmente complejos y esta no es una excepción la que vamos a ver hoy, ¿no? Tenemos que dar vueltas sobre temas que tienen su complejidad. Muchos de los temas se fueron solucionando con reuniones, con aclaraciones, pero bueno, hay todavía algunos temas que no están solucionados y que deberán serlos. Siempre estamos ante normas perfectibles. El turista del extranjero, decíamos entonces, es el beneficiado por esta norma y el turista extranjero es entonces la persona que ingresa en el país
que no tiene una residencia habitual en el país y que además puede acreditar y debe acreditar que es turista del extranjero justamente por las normas migratorias, por no exceder los plazos que establecen las normas migratorias para ser considerado como turista. Acá ya empezamos a acercarnos a los requisitos que tiene la norma legal, la norma reglamentaria, las normas complementarias. Turista extranjero, turista que debe acreditar justamente que es extranjero y que viene al país, al no tener residencia, en condición precisamente de turista. Por el otro lado, también la ley y las normas reglamentarias se encargan de establecer quiénes son los sujetos facultados para obtener, para poder conceder este reintegro a los turistas. Desde este punto de vista, insistimos, alojamiento, desayuno, sujeto a todas las condiciones reglamentarias que se han establecido. Y acá entonces tenemos los establecimientos que prestan este tipo de tarea, más las agencias de viaje que como intermediarios están en esta relación de tipo comercial. Todos estos están facultados con el alcance que vamos a ir aclarando para poder otorgar este tipo de beneficio. Es muy importante considerar que lo que la ley ha marcado es un derecho que tiene el turista. Esto no es una opción del contribuyente, esto no es una posibilidad que el contribuyente puede optar por hacer o no el beneficio, por trasladar o por no trasladarlo. Aquí el marco legal está definido como un derecho que tiene el turista y como consecuencia de este derecho, que es por mandato legal, es el establecimiento, ya sea el hotel, alojamiento, la agencia, que en definitiva debe instrumentar este tipo de beneficio, por supuesto, en la medida que se cumplimenten todos los requisitos. Y justamente cuando hablamos de los establecimientos que pueden otorgar este beneficio, bueno, aparece esta mención general de los hoteles, los APAR, los hostels, los moteles y similares. En todos los casos, para este beneficio, se requiere que el establecimiento revista como responsable inscripto en el IVA. Revista como responsable inscripto en el IVA. Acá hay un tema que se ha planteado para otros problemas, que se da en aquellos casos en que los contribuyentes incurren en un tema que está previsto en la reglamentación de la Ley de Procedimiento Tributario, que es el contribuyente que por 3 o más periodos no presenta las declaraciones juradas, en este caso de IVA. Si el contribuyente no presenta por 3 o más periodos la declaración jurada del IVA, la reglamentación de la Ley de Procedimiento ha facultado a la AFIP para que la AFIP suspenda la característica como contribuyente en el IVA, y entonces aquí se plantearía un problema respecto de la posibilidad de la procedencia del beneficio, con lo cual tema a ser también cuidadoso. En base a esto, este tema deviene obvio, ¿no? Si el establecimiento no es responsable inscrito en el IVA y es monotributista, no va a tener la posibilidad, obviamente, de poder desglosar el IVA, porque tampoco lo puede facturar, porque el que es monotributista está justamente en un sistema que viene a reemplazar, desde el punto de vista tributario, a ganancias e IVA. Por lo tanto, no podría estar facturando con el IVA y no podría estar dando este beneficio. Con lo cual, aquí se separan en dos tipos de establecimientos. Los que están inscritos en el IVA, que sí pueden dar el beneficio, los que no lo están, que son los monotributistas, que entonces no van a tener esta posibilidad. Un supuesto que se da mucho en la práctica, obviamente, es que el servicio, que la prestación sea realizado a través
de una agencia de viaje y que esta agencia de viaje no sea residente en el país. Entonces acá nosotros decimos que si se da este supuesto, acá tenemos tres partes, tenemos el hotel que está en el país, tenemos la agencia de viajes que está en el exterior y tenemos el turista que contrata que está en el exterior, ¿no? Estas serían las tres partes en este supuesto. Aquí decimos que en la medida que se cumplan los requisitos que están señalados por la normativa, el reintegro debe darse en todas las etapas. Es decir, esto es una definición importante que se ha tomado, que sería, en definitiva, ¿quién puede dar este beneficio? Porque hay varios en la cadena de comercialización. Bueno, en este supuesto, la norma en general, vamos a ir después profundizando, pero en principio vamos a decir que la norma en general ha previsto que en todas las etapas se puede llegar a conceder este beneficio. Muy importante un tema, y sobre esto, bueno, vamos a hablar bastante, es el tema de la forma de pago. La forma de pago de la prestación es un requisito sine qua non para que proceda el beneficio. Este mecanismo es un mecanismo que de alguna manera existe en casi todos los países del mundo, donde este tipo de beneficios está atado a su vez a la forma de pago, que diríamos que en general busca cumplir un requisito de transparencia fiscal, ¿no? Y por eso se buscan determinados mecanismos de bancarización para poder, obviamente, favorecer después la situación de fiscalización. Desde este punto de vista tenemos que tener en cuenta que las condiciones reglamentarias exigidas están implicando la necesidad que ese pago se realice a través de un sistema bancarizado que puede ser la tarjeta de crédito del exterior, emitida en el exterior, la tarjeta de débito emitida en el exterior o la transferencia bancaria realizada desde un banco del exterior. Estos son los mecanismos de pago aceptados. Uno de los temas que en la práctica se plantea es justamente cómo la persona paga con una tarjeta de crédito, cómo darse cuenta si esa tarjeta es del país o es del exterior. Bueno, en las Filminas ustedes van a ver la página para poder entrar y poder ver en cada caso si cumple o no cumple este requisito. Pero diríamos que esa situación respecto de estas tres formas de pago son fundamentales para que proceda el beneficio. Nosotros hemos observado en algunos hoteles de la zona Mendoza, Neuquén, San Juan, por ahí donde hay una fuerte presencia de chilenos, la predisposición a pagar en efectivo que tienen los chilenos. Bueno, vamos a convenir que si esa es la forma de pago, no procede el beneficio, con lo cual o paga de otra manera o no hay beneficio. Este tema, insisto, es un requisito sine qua non que en definitiva tiene la norma en vigencia. Y acá se presenta otro aspecto más para dilucidar, que es la intervención de la agencia, porque dentro de esa cadena de comercialización tenemos el hotel, que es el que presta el servicio en el país, podemos tener la agencia de viaje residente en el país, podemos tener la agencia de viaje no residente en el país y después tenemos el turista. Esta puede ser una cadena en la cual tenemos que observar. Y entonces la pregunta sería, ¿en qué parte de toda esta etapa debe cumplirse el requisito de la forma de pago bancarización? Del turista del exterior con quien es la agencia del país, obviamente, porque a la agencia que no es del país, mal se le puede estar solicitando un requerimiento legal argentino. Entonces, esto llega, se corta en la agencia del país y ahí entonces debe existir este requisito de bancarización. Cuando después complementamos el circuito financiero y la agencia de viaje del país a su vez le tenga que pagar al hotel,
En este tramo, que es el último tramo, no existe este requisito de la bancarización. Ahí se va a utilizar las formas usuales que se puedan llegar a tener. Estamos hablando del requisito de bancarización como condición para que proceda el beneficio fiscal. Bueno, esto justamente volvemos sobre el tema que recién comentábamos. ¿Qué pasa con el tema de los anticipos que se puedan llegar a dar respecto de una futura contratación? La primera reflexión sería si ese anticipo puede llevar el beneficio ya desde el momento en que opera como anticipo de una futura prestación. La respuesta es que sí, obviamente. Se va a facturar como anticipo, procede la devolución del IVA y siempre en estos casos, como antes, unido a todos los requisitos. Es decir, fundamentalmente acá tenemos que tener la nómina de todos aquellos pasajeros que van a hacer la contratación con el hotel. Es decir, si aquí fuese una contratación global, si en esa contratación global no hay identificación, obviamente no puede proceder el reintegro del IVA. Para esto tenemos que saber quiénes son las personas para que esas personas puedan cumplir los requisitos que hemos señalado. Los ciudadanos argentinos que residen en el exterior, que vienen al país en forma transitoria. Este es otro caso concreto, ciudadanos que están residentes en el exterior y por alguna razón vienen al país y acá se presenta una dificultad. ¿Tienen o no tienen derecho al reintegro? Porque si nosotros lo miramos como ciudadanos argentinos no lo tendrían, pero si lo miramos como turistas sí, y en realidad es la suma de las dos cosas. Entonces, ¿qué cosa tiene prioridad de las dos? Bueno, de los dos tiene prioridad el tema del turista. Entonces, si el ciudadano argentino, a pesar de ser ciudadano argentino, acredita que reside en el exterior y acredita por migraciones que viene justamente como turista, entonces se le alcanza también el beneficio del reintegro. Acá queremos señalar un tema que alguien lo cuestionó, porque en realidad si nosotros aplicamos las normas cambiarias, acá debería haber una liquidación de divisas y entonces el tema en los casos de estas formas de cancelación es si ese requisito de la cancelación de divisas es un requisito para que en definitiva proceda la devolución, el reintegro del IVA al turista. Obviamente que no es requisito, el requisito se acaba con la forma de pago que hemos dicho, o sea, con la tarjeta de débito, con la tarjeta de crédito al exterior, transferencia del exterior, más allá que después se cumpla o no las normas de registro y liquidación cambiarias. Bueno, otro tema que se nos plantea en la práctica es la situación del turista extranjero que viene al país y que pide la factura pero a nombre de la empresa en la cual trabaja este turista. Es una situación un poco especial. En realidad, acá, ¿cuál sería la dificultad? La dificultad sería que como esa factura se va a emitir a la empresa, y como es posible que la cancelación se haga con una tarjeta corporativa de la empresa, el tema es si tiene prioridad la empresa o el empleado turista a los efectos de la devolución. El criterio que acá se toma es que si esa persona existe, si esa persona es del exterior, si esa persona cumple con el requisito de ser turista, a pesar que la factura se haga a nombre de la empresa del exterior y a pesar que la cancelación se haga con los medios de pago corporativo, procede también el beneficio porque se pone la prioridad, se pone el punto en la persona humana que es turista que acreditó tal situación.
bueno, obvio el tema, pero esto queremos insistir todas las veces que sean necesarios, las prestaciones que se realicen en efectivo, sean en pesos del país, sean en moneda extranjera, quedan absolutamente fuera del beneficio porque no cumple ese requisito que hemos señalado. No, quería... Ya te fuiste. Sí. La situación del booking, pero esto lo vamos a ver con posterioridad. Así que acá yo quería señalar el tema de las reservas. Quería insistir con este aspecto, el tema de las reservas, que en definitiva se realizan, que procede el beneficio, como hemos dicho, pero que con posterioridad el turista no viene al país y por lo tanto no utiliza esa prestación. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Ese pago que ha hecho como reserva la agencia por el turista o el turista en forma directa no ha tenido la aplicación de valor agregado porque ha cumplido los requisitos que hemos señalado. Pero después nos encontramos que la persona no viene al país. Y al no venir al país, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, primera conclusión, no hay reintegro del IVA, porque la prestación no se hizo. Segunda conclusión, ¿qué pasa con esa reserva que se pagó respecto de la cual no se cargó el IVA porque procedió la devolución, porque se dieron los requisitos? La AFIP hace pocos días acaba de dar la respuesta a esto y dice que en ese caso, obviamente no corresponde la devolución, pero además se trata de una prestación sujeta al impuesto al valor agregado. Acá terminamos la primera parte. Muchas gracias por la atención. Me parece que hay un rumor como si hay alguna consulta. Repetimos. Repite el doctor Bertaza. Esta es una táctica que empleamos siempre para volver con el micrófono. El tema es entonces así. Aparece una reserva. Se hace el pago desde el exterior a través de una agencia o lo hace directamente el turista. Como se cumplimentan todos los requisitos que corresponden, no se carga el impuesto a valor agregado, es decir, esa prestación es neto de IVA y ya tiene el beneficio. Después quedaría, obviamente, por terminar la prestación y por terminar de facturar y demás, pero todo esto no se da, porque el turista se arrepiente por razones de lo que fuera y no viene al país. Entonces, decíamos, si esa prestación del alojamiento más desayuno no se realiza por el hecho de que no viene el turista al país. El no-show, exactamente. ¿Qué va a pasar con la reserva que ya gozó del beneficio? Entonces acá decimos, el primer efecto que vamos a tener es que ese beneficio no se va a aplicar, el beneficio de la devolución. No se va a aplicar porque la prestación no tuvo lugar. Pero el segundo efecto, que es el que la AFIP acaba de confirmar en estos días, es el siguiente. ¿Cómo hay que tratar esa reserva que en su momento la consideramos beneficiada y que no goza el beneficio? Porque se dio este hecho posterior de la decisión del turista de no venir al país. Bueno, es acá donde aclara la administración tributaria el doble efecto. Primero, no tiene el beneficio de devolución, esto ya lo sabíamos. Segundo, esa reserva está sujeta al impuesto al valor agregado. Bueno, claro, ahí viene toda la problemática, porque la persona pagó, la persona del exterior pagó, cerró la operación, ¿no? Obviamente a esa persona del exterior no se le va a poder decir, mire, señor español,
usted no vino, se perdió la Argentina, pero además de perderse la Argentina, ahora aparece el problema del IVA y el IVA no me lo pagó porque antes le di el beneficio y el beneficio no corresponde, por lo tanto me está debiendo el 21% de todo lo demás. Imagínese la respuesta que el español le puede dar al establecimiento argentino, ¿no? Obviamente acá aparece un cargo directo que va a tener el establecimiento, que va a tener que soportar el impuesto de valor agregado. Yo diría que la pregunta que deberíamos hacernos, lo demás es un problema de traslación, de efectos, de riesgo y demás, yo diría la pregunta que debemos hacernos sería, ¿es correcto? Todos dicen que no por la ansiedad que tienen, no saben ni lo que voy a preguntar. Pero sí, voy a preguntar lo que ustedes piensan. ¿Es correcto el criterio del fisco que acaba de dar en el sentido que ese valor está sujeto al valor agregado? Entonces fíjense que no es motivo de la charla de hoy, esto haremos una nueva charla para discutirlo, pero yo creo que cada vez que nosotros tenemos que analizar temas como estos, tenemos que ir a indagar acerca de cuál es el hecho imponible del impuesto en el cual estamos tratando. No hay otra forma más que ir. Único camino, único camino. ¿Cuál es el hecho imponible que tiene la ley de valor agregado? El hecho imponible es la prestación, alojamiento en el país. Este es el hecho imponible. ¿Y qué pasa con esa reserva o pago anticipado o seña que congela precio? Esto no es un hecho imponible. Esto en realidad es un momento de perfeccionamiento del hecho imponible que tiene la ley, que es totalmente distinto. El hecho imponible es la causa jurídica que genera el impuesto. En cambio, el perfeccionamiento del hecho imponible es el momento en el cual el legislador obliga a que el impuesto se pague, o sea, que sea exigible. Entonces, insisto, me parece que este tema, creo que no es un tema de hoy, pero me parece que es un tema que tenemos que dejarlo como temas pendientes. Sí, forma parte de la agenda para los planteos ante AFIP sobre todo. De todos modos, lo que tenemos previsto es una ronda de preguntas al final, pero veo que hay gente que está muy interesada. ¿Vos tenés algo puntual para plantear? Te lo pido, pero no para que armemos un debate. Le quiero dar la palabra al señor. En el supuesto que se cancela anticipadamente, que esto es bastante común, un grupo, una reserva, una familia, etcétera, ahí entiendo que no se debería impactar el 21%, porque se estaría cancelando totalmente. Ahí no se está haciendo una devolución completa al turista. Son dos supuestos distintos. El no-show es por un lado y la cancelación anticipada por otro. Yo no sé si te quedó claro. ¿Sí? Bueno, te quiero ante todo agradecer el aporte que has hecho. Diríamos, yo, la verdad que no era mi intención abrir el debate de este tema, pero esa línea de pensamiento personalmente coincido. Yo creo que hay que hacer una distinción entre los dos supuestos que se dan en la práctica. En el primer supuesto, si bien el turista no viene por esa condición contractual, es como si hubiese estado y por eso se lo cobran. Y por esa razón parecería lógico que ese día de estadía tenga la carga del impuesto de valor agregado. Si la persona hizo una reserva por 5 días, en realidad este es 1 y quedan 4, y los 4 no tienen ningún otro tipo de contraprestación, desde mi punto de vista el hecho imponible no se generó. Y si no se generó, no hay valor agregado.
Me parece que esta distinción, insisto, te agradezco por el aporte, esta distinción no es la que hizo la AFIP. Para quien pueda tener interés en el tema, hay una ID. Este ID es como la Biblia tributaria, ¿no? Porque todas las respuestas que da la AFIP en el banco de datos, de más frecuentes y demás, se identifica con un ID, y este ID es el 2160-1912, donde está expresado el criterio del fisco de que está grabado. Ahora, esta distinción que ha hecho, este aporte que ha hecho el colega, no está tratado en el criterio de la AFIP. Y la AFIP da un criterio general como que esa reserva está grabada. Bueno, yo creo que sobre este tema vamos a tener que empezar a trabajar con las autoridades justamente para tratar de ubicar en línea un poco más este tema, justamente con lo que son las prácticas usuales en el mercado.